Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta primera sesión de la asignatura de Seminario de Finanzas, primera sesión del día de hoy. Ya la semana pasada tuvimos otras dos sesiones y hoy obviamente nuevamente tenemos dos sesiones. La próxima semana estaremos cerrando ya la materia para que estén al pendiente también los que tengan obviamente retraso en la entrega de sus actividades o sus tareas. Por favor, envíenlo lo más pronto posible, porque ya la próxima semana ya terminamos y cerramos la asignatura como tal. Obviamente, pues si tienen alguna duda o algún comentario, pues estamos en contacto por medio de Classroom, en el tablón principal, o directamente me envían mensaje a mi correo de la institución. Entonces, vamos a empezar con temas relacionados directamente a la materia. Les voy a compartir pantalla. De hecho, las dos sesiones anteriores, la semana pasada, vimos algunas cuestiones en relación a la materia directamente de finanzas. Obviamente es una de las cuestiones que va ligada directamente a la empresa, la cuestión de las finanzas. Obviamente vimos algunas definiciones en cuanto a finanzas se refiere, para qué nos sirve obviamente las finanzas dentro de una organización, dentro de una empresa, para ver el pasado, para ver el presente y para ver el futuro de la organización también, hacia dónde podemos encaminar obviamente las decisiones en cuanto a inversión y financiamiento. Vimos obviamente a quién le interesa en determinado momento la información financiera como tal también. Y también vimos obviamente pues las cuestiones del ámbito de las finanzas, intermediarios financieros, en cuestión de la empresa también, para qué nos sirve revisar la información contable en determinado momento y como qué podemos utilizar dentro de esa cuestión, dentro de la información contable. También vimos la cuestión de las decisiones fundamentales que abarcan en determinado momento también la cuestión de finanzas como tal. Y vimos también pues la cuestión de esas tres decisiones fundamentales, que era inversión, financiamiento y dividendos. Y vimos cada una de ellas, a qué se refiere la cuestión de inversión, a qué se refiere también la cuestión de financiamiento y la decisión de distribuciones en cuanto a las utilidades, que son los dividendos. Entonces, posteriormente, vimos la cuestión de la función del gerente financiero. No sé si de lo que vimos anteriormente tengan alguna duda, algún comentario. Obviamente, puede ver que no pudieron estar en las primeras sesiones a lo mejor y vieron los videos. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar respecto a esas situaciones. O también algo que quieran aportar al tema directamente. Ok, entonces vamos a continuar. Como les comentaba, vimos también la función de un gerente financiero. O sea, en sí, cuál es la función directa, obviamente, en cuestión de finanzas se refiere, pues más que nada es la cuestión de maximizar el capital de los accionistas. ¿Por qué? Porque pues en sus manos ponen directamente la cuestión de un capital, porque pues los inversionistas en determinado momento ponen su capital, inversionistas, accionistas, dueños, etcétera, ponen una capital y lo que buscan o el objetivo primordial es incrementar ese capital. Están invirtiendo y obviamente lo que buscan es maximizar. Obviamente nos dice aquí que el gerente financiero usa en asignación y obtención de fondos, obviamente herramientas en cuestión de análisis, planeación y control. Platicábamos de ello en la última sesión de la semana pasada y pues obviamente nos permite analizar, no simplemente como hemos comentado anteriormente,
no simplemente es el hecho de sacar cálculos, de obtener resultados en ese aspecto mediante operaciones matemáticas, sino que hay que saber interpretarlos, hay que saber analizar los resultados, la información que nos arrojen financieramente hablando, los estados resultados también, y esa información los debemos de analizar. En base a ella podemos planear y obviamente controlar toda la cuestión financiera dentro de una empresa. Obviamente también se debe planear con el fin de obtener y asignar los fondos de manera eficiente, proyectar fondos de flujo de caja, determinar el efecto más probable de esos flujos sobre la situación financiera de la firma, sobre la base de estas proyecciones, planea para una liquidez adecuada también. Entonces, hay cuestiones que debemos de utilizar, a lo mejor, como dice aquí, pues en el flujo de caja, a lo mejor en efectivo, otras cuestiones, cómo debemos manejar la cuestión financiera de los bancos, con qué debemos de pagar, con qué debemos de volver a invertir, la cuestión de utilidades, etcétera, etcétera. También nos dice aquí en la descripción que deben establecer ciertas normas con el fin de controlar el desempeño de sus funciones y se usan para comparar el desempeño real con el desempeño planeado. Entonces es muy importante esa cuestión. ¿Por qué? Porque en determinado momento tenemos una cantidad real. O sea, realmente en qué condiciones puede estar la empresa hoy en día, pero con anterioridad, podemos haber establecido objetivos y debemos de ver si lo que estamos logrando realmente es con lo que nosotros teníamos estipulado o planeado lograr. Entonces existe una comparación. Si no se ha logrado, el por qué no se ha logrado, cuáles son las diferentes desviaciones o motivos por los cuales no se ha logrado lo planeado, lo establecido, o si se ha logrado, pues qué es lo que estamos haciendo bien para seguir aplicándolo en su momento, para seguir lográndolo como tal. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento puede haber ciertas determinaciones, ciertas desviaciones, y así podemos utilizar ciertas estrategias que nos permitan seguir por el camino de que estamos logrando los objetivos específicos. Entonces, por eso es muy importante sacar la cuestión real y compararla con el desempeño planeado. A lo mejor estamos por encima de los objetivos y podemos dar más en ese aspecto. Alguna de las funciones básicas del gerente financiero nos dice que es la inversión de fondos en activos. Dice, estas decisiones determinan el tamaño de la empresa, sus utilidades de operación, el riesgo del negocio y su liquidez. Entonces, obviamente la inversión de fondos en activos. Sabemos de antemano que existen activos y obviamente hay una clasificación de activos, activo circulante, activo fijo y activo diferido. Entonces a eso se refiere. Invertir los fondos, invertir la utilidad en activos. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el tamaño de la empresa. A lo mejor invertimos en un activo fijo, a lo mejor invertimos como edificios, como en este caso a lo mejor equipo de oficina, equipo de reparto, etcétera, etcétera. Estos son activos fijos, o a lo mejor, obviamente, las utilidades, sacar las utilidades e invertirlas en ciertas situaciones, a lo mejor en banco. Banco es una cuenta de activo circulante, entonces el dinero invertirlo en otras situaciones también. Obviamente esto va a determinar también el riesgo del negocio, la liquidez. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si nosotros pagamos con cheque, o hacemos una transferencia, pues obviamente tiene que haber dinero en las cuentas bancarias. Entonces eso minimiza el riesgo porque tenemos eh, con qué hacer frente a las obligaciones, llámense de cualquier índole, con nuestros proveedores, a lo mejor con el gobierno en cuestión del fisco. Entonces tenemos liquidez para hacer frente a esas cuestiones. Entonces no tenemos riesgo que en determinado momento la empresa no pueda pagar
a lo mejor los sueldos también de los empleados que se deben de cubrir, o también en determinado momento pues no pueda cubrir la cuestión de los impuestos o en el tiempo a lo mejor en que nos están dando los proveedores del crédito. Entonces todo eso tiene que ver con la liquidez también de la empresa para hacer frente a veces que a lo mejor necesitamos dinero en efectivo para ciertas situaciones y también debe de haber en caja esa situación. Otra de las funciones es obtener la mejor mezcla de financiamiento y dividendos en relación con la evaluación global de la empresa. O sea, de antemano, las empresas tienen una evaluación, eh, se determinan por decir, una empresa mexicana se puede determinar o puede evaluar, tasar en determinados millones de pesos. Esta empresa vale determinados millones de pesos. Entonces, todo eso tiene que ver en cuanto a los activos y restándole ya en su determinado momento los pasivos también. Y obviamente la financiación que tenga, el capital social con el que estén invirtiendo los socios, los accionistas, la rentabilidad, los dividendos que están dando, por ejemplo, las utilidades, que se denomina también, al momento de vender, qué tanto margen de ganancia me está dando. Entonces, todo eso tiene que ver con la evaluación global de la empresa, cómo se tasa o qué tanto vale una empresa económicamente hablando. Dice, estas decisiones determinan los cargos financieros de la empresa y su riesgo financiero. También repercute en su valuación. Aparte de esas funciones, obviamente tenemos otras funciones del encargado de finanzas y una de ellas es la planeación. O sea, tenemos la cuestión de básicas, inversión de fondos de activo y obtener mejor mezcla de financiamiento y dividendos. Pero obviamente también tenemos funciones directamente del encargado, si lo queremos ver más administrativamente en esa cuestión, más de escritorio también. Con la cuestión de planeación es una de las funciones también que debe principales que tiene que realizar o cumplir el encargado de finanzas. En cuanto a la planeación, pues obviamente tenemos que checar la rentabilidad, checar la cuestión de costos cortos, mediano y largo plazo, la cuestión de planeamiento, presupuestos, proyecciones económicas, en cuestión de inversiones, obviamente hay que hacer estudios de inversiones, aprobación en determinado momento de alguna inversión, flujos de efectivo de tesorería y obviamente debemos de utilizar algunos criterios de inversión. Entonces, en la planeación vamos a ver esas cuatro cuestiones, la rentabilidad, los costos que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, en cuanto a planteamiento, o sea, planes y el presupuesto es un tipo de plan, proyecciones también, y también, pues como lo dice aquí, la cuestión de las inversiones en cuanto al estudio, aprobación, flujos de tesorería y criterios de inversión. Entonces, eso conlleva todo a lo que debe de cumplir esta función principal, que es la planeación en su totalidad. Muchas veces, obviamente, se deben de hacer planes de venta, eh, planes estratégicos también, planes de inversión, planes de financiamiento, algunos planes de crédito y cobranza. Entonces, todo lo que tenga que ver con, en este caso, recuperar dinero, sacar más utilidad en ese aspecto, entraría en esta cuestión de la planeación y eso pues, obviamente es una función de un encargado de finanzas también. Otra de las principales funciones es establecer, coordinar y administrar un plan adecuado cuyo fin es de controlar las operaciones. Obviamente aparte de ya tenemos un plan adecuado a lo mejor a cada departamento. En este caso puede haber un plan general como lo hay, un plan de toda la empresa y puede haber planes para cada departamento porque obviamente cada departamento se maneja muy diferentemente, pero no, eso también conlleva las actividades. Obviamente cada departamento es un pequeño engrane, entonces cada departamento debe funcionar para lograr los objetivos
generales de toda organización para llegar al plan maestro, como se le denomina, para cumplir más que nada el plan maestro y un objetivo en general de la empresa. Entonces, pues también debemos de establecer, coordinar y administrar el plan adecuado y que nos permita controlar esas operaciones en determinado momento. Hay que organizar, dirigir actividades de grupo, definir roles, orientarlos al cumplimiento de los objetivos, capacitarlos también. Si tenemos un gerente de crédito y cobranza, pero a lo mejor no está rindiendo, pues a lo mejor hay que capacitarlo en hacer políticas de crédito y cobranza más eficientes. ¿Por qué? Porque pues es una forma en que nosotros vamos a recuperar más rápidamente nuestro capital de trabajo en determinados momentos. A lo mejor directamente tenemos un departamento de finanzas en sí y podemos tener empleados que nada más simplemente estén analizando la cuestión de utilidades en qué se pueden invertir en proyectos, en nuevos proyectos de inversión, o también en cuestiones en la producción también debemos de estar checando, corroborando a lo mejor si una máquina está fallando. Obviamente a lo mejor si le damos mantenimiento en determinado momento, compramos una nueva, ver el costo-beneficio en esa situación, porque a lo mejor obviamente la tecnología va avanzando y en determinado momento a lo mejor la maquinaria o el equipo que tenemos produce a lo mejor menos. Si nos actualizamos vamos a poder producir más, a lo mejor vamos a invertir en ese aspecto, pero obviamente la redituabilidad va a ser mayor a lo que estamos invirtiendo en determinado momento. Entonces, por eso nos dice aquí que pues, se debe de organizar, se debe de dirigir y actividades de grupos también. Hay que especificar los roles de cada uno, el perfil adecuado, que tengamos las personas que cubran el perfil adecuado para, obviamente, para desempeñar las actividades que a la empresa mejor le vayan a funcionar en su debido momento. Ok, también tenemos la cuestión de obtención de recursos, que es otra función. Obviamente, en cuestión de etapas, debe haber un inicio, un crecimiento y una maduración. Obviamente, en todas las empresas, todos los productos, hay esta cuestión. Todo, por ejemplo, si tenemos un producto nuevo, pues ese producto obviamente tiene un lanzamiento, tiene un inicio, tiene un crecimiento y obviamente pues tiene una maduración también. Igualmente pasa en la cuestión de los planes. Todo plan tiene un inicio, podemos ejercer cierto crecimiento en determinado momento y después pues obviamente ya nos va a rendir frutos un plan. Por ejemplo, puede ser un proyecto de inversión, a lo mejor una otra sucursal. Sabemos que de antemano primero hay que invertirle, después va a crecer y ya después se van a establecer los rangos con mayor igualdad, equilibrio en cuanto a ventas, en cuanto a clientes, y es donde nosotros podemos determinar y tomar decisiones asertivas, porque obviamente muchas empresas cuando ponen alguna sucursal nueva, pues es un boom. Entonces a la gente por lo regular siempre le gusta lo novedoso, pero no quiere decir que en determinado momento las ventas sean, o los clientes que tengamos, cuando hay una apertura de alguna tienda o un producto nuevo, muchas veces no es la demanda real. Entonces debemos de esperar, obviamente, ese inicio, ese crecimiento y esa madurez también para ya determinar ciertas decisiones y poder mantener si no el crecimiento, si la madurez de ciertas cuestiones, de ciertos productos, de ciertos planes, para seguir obviamente sacando la utilidad y seguir eh, ganando rentabilidad de acuerdo a las empresas y de acuerdo a lo que estemos en su momento determinando como inversión o un plan específico para su aplicación, etcétera, etcétera. Ok, otra de las funciones es la administración de fondos. Hay que saber cuándo invertir y cuándo retirarse también. Sabemos de antemano que
que hay empresas que cotizan en bolsa. Esto se da más que nada en la cuestión de la cotización en bolsa, en acciones. Podemos comprar acciones y obviamente puede haber algún tipo de producto, algún artículo que pues esté a la alza, pero en determinado momento, si sigue así, obviamente pues seguimos ganando, pero si en determinado momento ese artículo, ese producto, a lo mejor que era innovador en su momento, ya salieron productos sustitutos, que baja, o a muchas veces a lo mejor ya se satura el mercado y el mercado ya no tiene la misma demanda. Entonces hay que saber cuándo decir ya no vamos a invertir sobre eso. Obviamente hay empresas que descontinúan productos por la falta de demanda de ellos también. Hay que saber decir cuándo retirarse. También si una empresa matriz tiene una sucursal y esa sucursal en debido momento no le está dando la rentabilidad, pues obviamente sí, o sea, sí invertimos, pero pues en determinado momento a lo mejor ya nos está dando la misma utilidad como en antaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues debemos de saber en su momento decir, pues ya no vamos a seguirle invirtiendo dinero, ya no vamos a seguir obviamente inyectando dinero bueno, a lo mejor, como se le dice, dinero bueno al malo. ¿Por qué? Porque pues obviamente podemos invertir ese dinero en otras cuestiones que sí nos dejen, en determinado momento sí nos dejen utilidad. Entonces, es por eso es muy importante esa cuestión de invertir y en su debido momento saber retirarse. El cómo también en la administración de fondos es cómo obtenemos pues fondos también para inyectar en la empresa para que haya liquidez. Eso tiene que ver en la cuestión de préstamos bancarios, leasing, emisión de acciones también. Una empresa a lo mejor empieza con determinados socios, a lo mejor 5, dependiendo del capital social que hayan invertido, pero pues necesita nueva liquidez, y una de esas liquidez es emitir acciones, dividir la empresa por medio de acciones, venderlas. Entonces el que esté interesado pues obviamente va a comprar acciones y pues obviamente en base a las acciones que compre pues va a ser una redituabilidad en la cuestión de reparto de utilidades, más que nada en ese aspecto. Entonces es una forma también de obtener y de administrar fondos. También hay empresas que eh, deslindan bonos, otorgan bonos y también evalúan la conveniencia de hacerlo en moneda nacional o extranjera, siempre evaluando el costo-beneficio. A lo mejor no ponemos el precio de una empresa en pesos, a lo mejor lo ponemos en dólares. O sea, mi empresa vale tantos millones de dólares o $1 millón como tal. Entonces, en eso se evalúa mi empresa. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento pues, sabemos de antemano que la divisa del dólar vale más que el peso mexicano, entonces tendría más valor en determinado momento una empresa cotizada en dólares que cotizado en pesos. Entonces, esas son las cuestiones de una administración de fondos, o sea, cómo obtener fondos, cómo maximizar los fondos también, eh, cotejar diferentes instituciones financieras que en determinados momentos nos accedan, nos es factible obtener un crédito y pues negociar las tasas de interés más que nada para no pagar, porque si estamos obviamente solicitando un crédito es porque a lo mejor nos falta fluidez, flujo de efectivo y obviamente tenemos que cubrir esa obligación, ese pasivo en determinado momento también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si estamos pidiendo un préstamo va a ser para maximizar nuestras utilidades, nuestra entrada de dinero. Entonces, si la maximizamos, vamos a hacer frente a esa obligación también. Ok, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario respecto a estas primeras funciones que le pertenecen a lo que encomendadas a grandes rasgos al encargado de finanzas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Ok, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, continuamos. Obviamente,
Otra de las funciones principales del encargado de finanzas es la contabilidad y el control. ¿A qué nos referimos con la contabilidad y control? Pues obviamente una buena política de créditos, como se les mencionaba anteriormente, que tiene que ver la cuestión de buena política de créditos en cuanto a carácter, capacidad, capital, etcétera, etcétera. Entonces, podemos, en determinado momento tenemos clientes y a lo mejor a esos clientes les vendemos a crédito y tenemos proveedores y a esos proveedores le compramos a crédito. Entonces, si tenemos clientes y vendemos a crédito, pues checar realmente cuántos días le estamos estipulando de crédito, si realmente estamos recuperando en tiempo y en forma nuestro capital de trabajo para poder invertir otra vez ese capital de trabajo y seguir produciendo. A lo mejor estamos dando mucho más tiempo de crédito, a lo mejor estamos dando 30 días de crédito a nuestros clientes y nuestro proveedor simplemente nos da 15, entonces estamos desfasados 15 días, entonces ese dinero, pues, ¿de dónde está saliendo para pagar o estamos incumpliendo en la cuestión de obligación de pago con nuestros proveedores? Entonces eso es a lo que se refiere la cuestión de capacidad, de carácter, determinar si nuestros clientes, los clientes que tenemos, son acordes a los créditos. Hay veces que sí es importante a lo mejor darles 30 días, pero va en relación al volumen de compra también. Y obviamente el tiempo que tengamos que pagar la materia prima en su debido momento, a lo mejor en los proveedores, el tiempo también que nos otorgan ellos de crédito. Si podemos subsidiar esos 15 días, adelante, porque a lo mejor puede ser que la utilidad que les trajemos a lo mejor sea el doble o lo triple, dependiendo del artículo del producto, y pues a lo mejor sí podemos subsidiar ese tiempo, ese desfase, a lo mejor si te, como les comentaba, si tenemos cliente de 30 días, pero nosotros tenemos proveedores de 15, pues a lo mejor la utilidad que nos deja el negocio, el giro de la empresa es muy solvente y podemos obviamente cargar con ese desfase. Si es así, pues adelante, pero si no, pues obviamente debemos mantener inventarios ad hoc, checar también si los clientes tienen la estabilidad económica para cubrir sus obligaciones en tiempo y en forma que lo estamos estipulando, y pues nosotros también en su debido momento pagar y cubrir, obviamente, en tiempo y en forma si tenemos algún crédito otorgado por nuestros proveedores. También otra de las cuestiones que entra dentro de la contabilidad y control es obtener reportes confiables. Muchas veces pasa en las empresas que la información no es verídica, no es fidedigna. ¿Por qué? Por temor a lo mejor a perder el empleo, o se maquilan ciertas informaciones para demostrar cuando hay alguna asamblea de accionistas, demostrar que la empresa está bien, o a lo mejor hay ciertas cuestiones amañadas o ciertos fondos desviados. O sea, hay muchas situaciones que se pueden presentar en su debido momento. Entonces, lo que debemos de saber y lo que debemos de encargarnos es tener información confiable, que nuestros reportes sean de información real, información verídica, porque así pues, nosotros podemos tomar decisiones también pues fidedignas, y también debemos de confiar en la información que se nos está otorgando, que sea verídica, para tomar decisiones asertivas. Entonces, si realmente la información no es verídica, pues cómo vamos a realizar algún tipo de estrategia que, si la empresa a lo mejor no se están cumpliendo los planes, o realmente la empresa no está generando utilidades, y nosotros vemos que sí, en determinado momento pues nos va a alcanzar esa situación y la empresa va a quebrar. Obviamente no va a alcanzar ni para pagar a proveedores y mucho menos a los empleados. Entonces, los reportes obviamente tienen que ser confiables. Coordinar también con las diferentes áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos muchos departamentos de una empresa, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa. Pero ¿qué tal si a lo mejor hacemos un presupuesto financiero donde estamos diciendo que vamos a obtener, no sé,
10,000 pesos, por un ejemplo X, 10,000 pesos de utilidad. Y para obtener esos 10,000 pesos de utilidad, vamos a vender 1,000 unidades de X producto. Ok, le decimos a producción, vamos a vender 1,000 unidades de este producto. Y producción dice, espérame, permíteme, yo no tengo materia prima para producir esas 1,000 unidades, ni trabajadores tampoco. Ok, a lo mejor la maquinaria dice, tú quieres vender 1,000 unidades en un mes para obtener 10,000 pesos de ganancia, pero mi maquinaria no nos va a producir 1,000 unidades. Entonces aquí es donde empezamos a coordinar toda esa situación financieramente hablando, porque todo va relacionado, cada departamento va vinculado entre sí. Entonces, en determinado momento puede decir producción, ok, yo te voy a producir no 1,000 unidades, te voy a producir 900 unidades. Entonces, a lo mejor no vamos a obtener 10,000, vamos a obtener un poquito menos de utilidad. Pero producción dice, pero necesito materia prima, tanto tiene el costo y necesito tanto personal. Ok. Entonces, ya se le pasa el reporte a lo mejor a recursos humanos, que si contrata más mano de obra, y recursos humanos dice, ok, espérame, pero no contamos con ese dinero, no contamos, el presupuesto no alcanza para tanto, a lo mejor quieres 10 trabajadores más, yo te puedo contratar 8 trabajadores. Ok, entonces se van moviendo los hilos de cada una de las cosas y en determinado momento pues se coordina cada uno de los departamentos, o sea, entonces producción dice, ok, te voy a producir 900 con esos 8 trabajadores y obviamente tienen un costo de mano de obra y necesitamos materia prima y en determinado momento a lo mejor no vamos a ganar 10,000, pero a lo mejor vamos a ganar 9,000 y vamos a producir 900 unidades y vamos a contratar un poquito más de trabajadores y así se queda estipulado. Entonces, esa es la cuestión de coordinar en cada uno de los departamentos. No podemos tomar decisiones imperativas. No puedo decir, yo voy a ganar 10,000 unidades, voy a producir 1,000 unidades y voy a ganar 10,000 pesos y eso es lo que quiero que se haga. No, porque estoy afectando a los demás departamentos. Van a necesitar más inyección a lo mejor de efectivo, a lo mejor no se puede producir, como les decía, no tenemos el personal adecuado para producir, ni la maquinaria, ni en tiempo y en forma. Entonces, debemos de considerar las opiniones de cada uno de los departamentos. También tenemos la cuestión de análisis e interpretación en la cuestión de los estados financieros. Es importante analizar e interpretar la cuestión de los estados financieros. ¿Por qué? Porque como se los he venido platicando, no simplemente sacar números, presentar reportes, sino que hay que saber interpretarlos. ¿Okay? ¿Sabes qué? Vamos a la baja. ¿Por qué vamos a la baja? Porque a lo mejor el mercado así está entrando en una crisis en determinado momento, que está afectando a todas las empresas, o a lo mejor no tuvimos la utilidad que deseamos porque la materia prima incrementó y pues incrementamos el precio de venta o seguimos con el mismo precio de venta, pero realmente no se cumplió con la expectativa que se tenía, etcétera. Entonces, es saber también analizar y interpretar determinadas situaciones la información financiera que nos arrojen los estados. ¿Por qué? Porque en base a eso, pues nosotros tenemos una proyección, una visión de qué es lo que está pasando en su momento en cuestiones financieras. A lo mejor, como lo vimos en la cuestión de la coordinación de departamentos, pues a lo mejor producción nunca nos informó que no nos podía producir 1,000 unidades, o a lo mejor recursos humanos o producción no le pasó a recursos humanos que para producir necesitaba más mano de obra, más personal para trabajar, y da la cuestión que a eso le atribuyó que pues obviamente a lo mejor no teníamos tanto fluidez de efectivo para invertir y por eso en determinado momento pues porque no supimos analizar e interpretar las tendencias de cómo se estaba manejando. Entonces es importante esa situación. En cuestión de auditorías también, internas, externas y procedimientos de control, debemos de estar muy al pendiente de todos los procesos que se estén llevando. Si estamos llevando a cabo un plan maestro y involucra a todos los departamentos, pues obviamente debemos de estar supervisando que se estén llevando a cabo en tiempo y en forma cada una de las cuestiones que se plasmaron
en un plan estratégico, en un plan maestro para lograr estas situaciones de financieramente hablando, que el dinero destinado, los fondos, estén llegando correctamente a los diferentes departamentos, obviamente también en la cuestión de costos, que sigan igual, el precio de venta que se esté estipulando, el tiempo también, la forma de producir, las unidades, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de hacer auditorías internas y de auditorías, pues, también se pueden hacer auditorías externas, y obviamente establecer de antemano pues procedimientos de control muy específicos que en determinado momento nos arrojen si hay alguna desviación y cuál fue y corregirla en su debido momento. Obviamente hay que ser proactivos y no reactivos. Si realmente no lo pudimos detectar a tiempo, pues sí tratar de solventar esa cuestión lo más tempranamente posible. Otra de las funciones también es las relaciones con los inversionistas, estar en constante comunicación con los inversionistas, establecer crecimientos y resultados esperados también en esa situación. ¿Por qué? Porque si estamos en constante comunicación con los inversionistas, pues obviamente podemos invertir o que inviertan un poquito de capital social para nosotros, obviamente, que nuestra empresa siga creciendo. A lo mejor necesitamos invertir en instalaciones o invertir en nueva maquinaria, como lo vimos anteriormente, o a lo mejor cambiar sistemas de comunicación. Obviamente la tecnología pues va evolucionando y a lo mejor necesitamos nuevas cuestiones más modernas, computadoras, publicidad, cuestiones de redes sociales, etc. Entonces, y necesitamos nuevos inversionistas que nos apoyen en ese aspecto, nos ayuden a incrementar nuestro capital o que simplemente quieren obtener una redituabilidad de nuestra empresa y pues obviamente todos los estados financieros y la información financiera les vamos a proporcionar o se las vamos a presentar para que vean que su inversión está asegurada y que obviamente les va a traer redituabilidad en ese aspecto. Obviamente eso nos va a permitir a nosotros crecer y obtener los resultados esperados. ¿Para qué? Para pues, seguir creciendo y seguir invirtiendo en otras cuestiones, les decía, a lo mejor en otra sucursal y así maximizar la producción y obviamente llegar a otros mercados más competitivos también o exportar, si no exportamos también. Entonces, a lo mejor muchas veces podemos importar materia prima más barata, pero pues no tenemos, a lo mejor nos piden cierto volumen en cuestión mayoritaria y pues necesitamos más flujo de efectivo en esa situación. Entonces, estas son algunas de las funciones que obviamente realiza el encargado de finanzas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a esta situación. No sé si tengan algo más que aportar al tema, algo más que contribuir, dudas, comentarios, opiniones, alguna experiencia que ustedes hayan tenido. Ok, entonces, antes, si no hay ninguna duda, antes de que se nos termine el tiempo, obviamente si no hay dudas ni comentarios, nos vemos en un ratito más. Recuerden mandar su número por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia. Y en unos minutos más les estoy mandando el nuevo link para la segunda sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en unos minutos más, chicos.